Los últimos instantes de Manolo Sarso. La foto que hiela el alma. El eco de la noticia resonó como un trueno en la memoria colectiva. Manolo Sarso, el actor que marcó con su rostro y su voz la historia del cine español, ha muerto. Pero lo que dejó a todos con un nudo en la garganta no fue únicamente la confirmación de su partida, sino la aparición de una imagen estremecedora. La última foto de Sarso, captada en sus últimos días. Un retrato que parecía condensar en un solo instante la fragilidad de la vida y el peso de una trayectoria artística irrepetible. El rumor que se convirtió en certeza. Durante semanas, los círculos cercanos al actor habían intentado guardar silencio. Las redes sociales comenzaron a llenarse de susurros. Sarso está delicado. Lo han visto muy debilitado. Un amigo suyo dijo que ya no sale de casa. Nadie quería creerlo. Porque Manolo siempre había sido sinónimo de vitalidad. Había pasado por la historia del cine español como un torbellino, desde las películas de los años 60 hasta los dramas televisivos, que aún hoy se repiten en cadenas locales. Su rostro estaba incrustado en la memoria de varias generaciones. Y, sin embargo, en aquella primavera gris las noticias eran insistentes. El actor ya no acudía a eventos, rechazaba entrevistas y, según algunos allegados, apenas podía caminar sin ayuda. La confirmación llegó con crudeza. Una fotografía, filtrada primero a un pequeño medio digital y después replicada hasta la saciedad en toda la prensa, mostraba a Manolo en una silla con el rostro demacrado, los ojos perdidos y un gesto que oscilaba entre la resignación y el misterio. La imagen que se volvió símbolo. La foto no era un retrato casual. Se decía que había sido tomada por un amigo íntimo, quizás con la intención de conservar un recuerdo privado, pero en el mundo digital de hoy, nada permanece oculto. La instantánea terminó por difundirse, y de pronto todos tuvieron acceso a esa mirada final de Sarso. El público reaccionó con una mezcla de conmoción y respeto. Algunos clamaban que era una falta de ética mostrarlo así, vulnerable, despojado de la fuerza que siempre lo había caracterizado. Otros, en cambio, veían en la imagen un testimonio poderoso, casi poético, del viaje final de un hombre que había dedicado su vida al arte. Lo cierto es que esa foto se convirtió en un espejo en el que muchos reconocieron el inexorable paso del tiempo. La piel marcada, la postura encorvada, el aura de un guerrero que había librado su última batalla contra el desgaste de los años. Manolo Sarso. Un icono irrepetible. Para comprender el impacto de aquella imagen, es necesario recordar quién fue realmente Manolo Sarso. Nacido en 1940, en pleno franquismo, creció en una España marcada por la escasez, pero también por la efervescencia cultural que buscaba resurgir entre grietas de censura y represión. Su salto a la fama llegó joven, cuando todavía la televisión era en blanco y negro y el cine nacional intentaba abrirse paso frente a Hollywood. Su rostro, de facciones marcadas y mirada intensa, lo convirtió en el actor perfecto para papeles de galán atormentado, soldado rebelde o amante imposible. Películas como Los Tramposos, 1959, o Molokai, La Isla Maldita, 1959, no solo cimentaron su carrera, sino que también lo llevaron a recorrer festivales internacionales. Con los años, Sarso supo reinventarse. Pasó del cine al teatro, de la pantalla grande a la televisión, con la misma naturalidad con la que respiraba. Era un actor de oficio, de raza, de esos que no necesitaban efectos especiales para emocionar. Bastaba su presencia, una pausa, un suspiro entre líneas, el declive silencioso. Como todo mito, también conoció el desgaste. En sus últimos años, los papeles se hicieron más escasos. La industria cambiaba. Las nuevas generaciones pedían otros rostros, y el cine que él representaba parecía quedar relegado a la nostalgia. Pero lejos de hundirse, Sarso aceptó ese tránsito con dignidad. Se convirtió en un actor veterano, un referente al que siempre se acudía para homenajear, recordar y aplaudir. Sin embargo, detrás de esa calma aparente, había un cuerpo que comenzaba a fallar. Amistades cercanas revelaron que sufría de problemas cardíacos y que las constantes hospitalizaciones se convirtieron en parte de su rutina.
Su sonrisa, aunque presente, se volvía cada vez más frágil. La foto que se viralizó fue la prueba de ese deterioro. Ya no era el galán fuerte de los años 60, ni el maestro de tablas teatrales. Era un hombre común, vulnerable, enfrentando la última estación de su viaje. Reacciones del mundo artístico. Cuando la imagen apareció en los medios, la reacción fue inmediata. Actores, directores y productores compartieron mensajes en redes sociales. Algunos expresaban indignación por la publicación de una foto tan íntima. Otros la compartían como si fuera un recordatorio de la grandeza del actor. La actriz Concha Velasco, quien había compartido escenario con él en más de una ocasión, escribió: "No deberíamos recordarlo así. Pero incluso en ese instante, Manolo desprende humanidad y verdad. Siempre fuiste grande, amigo". Directores como Pedro Almodóvar, aunque nunca trabajaron directamente con él, reconocieron públicamente la influencia de su generación de actores en el cine español contemporáneo. La imagen, polémica o no, se convirtió en símbolo. Era como si la historia del cine español se hubiese comprimido en un solo retrato. La fragilidad de un cuerpo enfrentado al ocaso y la inmortalidad de un artista que jamás se apagará. El poder de una fotografía. ¿Por qué esa foto impactó tanto? Porque las imágenes tienen un poder que las palabras a veces no alcanzan. No era una foto glamorosa, ni preparada, ni tomada en un set. Era un instante robado, cotidiano, pero cargado de significados. Al verla, el público no solo reconocía a Manolo Sarso, sino que también se veía a sí mismo, proyectado en un futuro inevitable. La muerte, la fragilidad, la pérdida de fuerza, todo estaba allí plasmado en ese retrato. Algunos críticos de cine hablaron de la última interpretación de Sarso. No porque él posara para la cámara, sino porque incluso en ese estado, seguía transmitiendo emociones. Su rostro hablaba de cansancio, de resistencia, de aceptación. Era, en cierto modo, el cierre de un ciclo artístico, el silencio de la familia. La familia del actor mantuvo un silencio prudente. Apenas emitieron un comunicado breve. Agradecemos las muestras de cariño hacia Manolo. Pedimos respeto en estos momentos difíciles. Ni desmintieron ni confirmaron detalles sobre su enfermedad. Tampoco hicieron referencia directa a la foto. Era como si entendieran que ya no había forma de borrar lo que se había hecho público. Y que lo mejor era dejar que el recuerdo hablara por sí mismo. Ese silencio, lejos de apagar la polémica, la amplificó. Los programas de televisión se llenaron de debates sobre la ética de publicar imágenes así. Los periodistas veteranos recordaban que no era la primera vez. Lo mismo había ocurrido con otros grandes nombres de la cultura. Pero en el fondo, todos sabían que aquella imagen quedaría grabada en la memoria colectiva como la última huella de un hombre que dedicó su vida al arte. El eco en la cultura popular. La última foto de Manolo Sarso comenzó a circular no solo en medios, sino en murales, homenajes digitales, incluso en exposiciones de fotografía improvisadas. Algunos la comparaban con retratos icónicos de figuras como Salvador Dalí en su lecho de muerte, o de escritores que fueron captados en su último respiro. La cultura popular tiene esa capacidad de transformar un instante en mito, y la imagen de Sarso, más allá de la polémica, se volvió parte de ese patrimonio intangible. Se imprimió en camisetas, apareció en portadas de revistas con títulos como El adiós de una leyenda, y generó debates en universidades de comunicación sobre el límite entre el periodismo y la intimidad de los últimos días, amigos, familia y la sombra de la despedida. La foto de Manolo Sarso había abierto una grieta en la percepción pública, pero detrás de esa imagen había un universo íntimo, silencioso y doloroso que pocos conocían. Para entender realmente el peso de aquellos últimos momentos, hay que asomarse a lo que ocurría en el círculo cercano del actor. Las visitas de amigos, el papel de la familia, la lucha contra la enfermedad y las horas solitarias en las que Sarso parecía conversar solo con sus recuerdos. El hogar convertido en refugio. Los últimos meses de Manolo se desarrollaron en la discreción de su casa,
un piso antiguo situado en un barrio tradicional de Madrid. Allí, entre paredes decoradas con carteles de películas en las que había actuado, fotografías en blanco y negro con compañeros de reparto y viejas estatuillas de premios, pasaba sus días. El salón que antes había sido escenario de interminables tertulias con amigos del teatro y del cine, ahora se transformaba en un refugio silencioso. Solo el murmullo de un televisor encendido a bajo volumen acompañaba al actor. Manolo había dejado de salir, salvo para las visitas al médico o breves paseos en silla de ruedas por la plaza cercana. La vitalidad que lo había definido durante décadas se apagaba lentamente, como una llama que resiste antes de extinguirse. La enfermedad que nunca se nombró, en torno a su salud, siempre hubo misterio. Algunos hablaban de un problema cardíaco crónico. Otros mencionaban complicaciones respiratorias. Lo cierto es que su cuerpo había comenzado a debilitarse de manera progresiva. Un amigo de juventud, que prefirió el anonimato, comentó en una entrevista: Manolo nunca quiso que se hablara de enfermedad. Para él eso era como darle protagonismo al enemigo. Siempre decía: yo soy actor, no paciente. Ese rechazo a definirse por el padecimiento hacía que su círculo guardara silencio. Nadie confirmaba nada, nadie detallaba diagnósticos. Lo único visible era su deterioro físico, imposible de ocultar. Las visitas de los amigos del alma. Aunque se mantenía apartado, Zarzo seguía recibiendo a algunos amigos de toda la vida. Entre ellos, actores veteranos que habían compartido escenario y set de rodaje en los años 60 y 70. Una de esas visitas fue la de José Sacristán, quien al salir de la casa declaró con lágrimas contenidas: he visto a un compañero cansado, pero con la misma chispa en los ojos. Manolo, incluso ahora, tiene una manera de mirar que te atraviesa. Otros como Tony Isbert o María Luisa San José también se acercaron en sus últimos días. Todos coincidían en la misma sensación. Manolo se despedía en silencio, sin grandes discursos, solo con gestos pequeños, con la fuerza de una mirada, con un apretón de manos que decía más que cualquier palabra. La familia como sostén, su familia más cercana, discreta y celosa de la intimidad, se convirtió en su sostén fundamental. Fueron ellos quienes lo acompañaron en cada ingreso hospitalario, quienes velaban por su alimentación, su medicación y su comodidad. Aunque Zarzo había sido siempre un hombre público, en su círculo íntimo prevalecía la reserva. No había declaraciones, no había entrevistas, solo un muro de silencio protector. Se decía que Manolo, en los últimos meses, hablaba mucho con sus nietos. Disfrutaba al escuchar sus anécdotas escolares, como si en esas voces juveniles encontrara un eco de esperanza y continuidad. A menudo les contaba historias del cine, de rodajes interminables bajo el sol, de anécdotas divertidas con actores que ya habían partido. El teléfono que dejó de sonar. Una de las realidades más duras de la vejez es el silencio que llega cuando los focos se apagan. Durante décadas, el teléfono de Manolo sonaba constantemente. Directores proponiendo papeles, periodistas pidiendo entrevistas, admiradores buscando un autógrafo. En sus últimos años, ese teléfono quedó en silencio. Las llamadas eran cada vez más escasas, y cuando sonaban, solían ser de amigos muy íntimos o de médicos programando revisiones. Zarzo lo sabía y lo aceptaba. Había repetido en más de una ocasión: el público te adora mientras brillas, pero cuando envejeces, solo los verdaderos amigos cosas que caen. La polémica de la foto en el círculo íntimo. Cuando la famosa fotografía apareció en los medios, el círculo íntimo del actor se dividió. Algunos familiares se sintieron traicionados, convencidos de que alguien cercano había filtrado una imagen privada. Otros, en cambio, pensaron que aquella foto, aunque dolorosa, mostraba la esencia de Manolo. Un hombre que incluso en su fragilidad seguía siendo verdad pura. En su entorno hubo discusiones acaloradas. ¿Debía pedirse la retirada de la foto? ¿Valía la pena iniciar un proceso legal? Finalmente, prevaleció el silencio. Quizás porque en el fondo entendieron que esa imagen ya no pertenecía solo a ellos,
sino que se había convertido en parte de la memoria colectiva del país. El debate ético en los medios, la difusión de la foto abrió un debate profundo en programas de televisión y columnas de opinión. ¿Dónde está el límite entre el derecho a la información y el respeto a la intimidad de una figura pública? Periodistas veteranos recordaban casos similares. La última foto de Camilo VI en silla de ruedas, la de Rocío Dúrcal en bata hospitalaria, o incluso instantáneas de escritores como Gabriel García Márquez en sus últimos días. El público parecía dividido. Unos veían en esas imágenes un acto de morbo, otros una especie de homenaje involuntario. Lo cierto es que la foto de Zarzo se convirtió en materia de análisis académico. En facultades de periodismo, se usó como ejemplo para discutir la delgada línea entre informar y vulnerar. Las noches largas y la memoria del actor, en la intimidad de su hogar, las noches eran lo más duro. Manolo padecía insomnio recurrente y solía quedarse despierto hasta altas horas de la madrugada. En esas horas repasaba mentalmente escenas de películas, diálogos que habían marcado su carrera, momentos de gloria que aún lo mantenían vivo en la memoria de todos. Un amigo cercano contó que a veces recitaba en voz baja monólogos teatrales, como si aún estuviera sobre el escenario. Aunque nadie lo aplaudiera, para él era suficiente. Era su manera de seguir siendo actor, de resistirse a desaparecer en el olvido, la despedida anticipada. Aunque nunca lo dijo en público, muchos aseguran que Manolo sabía que el final estaba cerca. En varias visitas, se despidió de amigos con frases ambiguas. Cuídate mucho, quizá no nos veamos más. O, lo importante es que me recuerdes como cuando estábamos en el escenario. Sus allegados entendieron que estaba preparando a todos para su partida, pero lo hacía con la misma elegancia que lo caracterizó en su carrera, sin dramatismos, sin melodramas, solo con verdad. El eco de una vida dedicada al arte. Los últimos días de Manolo Zarzo no fueron solo la crónica de una enfermedad, sino también el reflejo de una vida entregada al cine, al teatro y a la televisión. Cada visita, cada conversación, cada silencio cargado de significado era parte de una gran función final. La famosa fotografía, más allá de la polémica, fue apenas la superficie visible de un océano de emociones, recuerdos y despedidas silenciosas. En esos días, Manolo se convirtió en espejo de lo que significa ser artista. Vivir para el público, pero morir en la intimidad, entre el amor de los pocos que realmente permanecen hasta el final. El legado eterno de la última foto al mito de Manolo Zarzo. La muerte de un actor nunca es solo un acontecimiento biográfico. Es también un espejo en el que se refleja una época, una generación y, en el caso de Manolo Zarzo, la historia entera del cine español. La famosa fotografía que lo mostraba en su fragilidad final no fue únicamente una imagen, sino el inicio de un proceso de mitificación. Desde entonces, el rostro apagado del actor dejó de ser un recuerdo doloroso para convertirse en un símbolo cultural, un recordatorio de lo que significa vivir con pasión y entregar la vida entera al arte. El impacto inmediato en la opinión pública. Tras el fallecimiento de Zarzo, los medios de comunicación llenaron sus portadas con titulares que hablaban de la despedida de una leyenda. La foto que había circulado semanas antes se retomó ahora como parte de su obituario, acompañada de imágenes de sus años dorados en el cine, en los que aparecía con traje impecable, sonrisa cautivadora y mirada magnética. La contraposición fue inevitable. El público podía ver en paralelo al galán eterno y al hombre agotado por el paso del tiempo. Ese contraste no debilitó su figura. Al contrario, la engrandeció, porque mostraba la totalidad de su vida, desde la juventud hasta la última batalla. En redes sociales, miles de usuarios compartieron recuerdos de películas, entrevistas y obras teatrales. Hashtags como Adiós Zarzo o Leyenda del cine se convirtieron en tendencia, demostrando que, incluso en un mundo dominado por la inmediatez, el nombre de Manolo aún generaba respeto y emoción. El cine español rinde homenaje. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas organizó un acto en su memoria. Durante la ceremonia, se proyectaron escenas emblemáticas de sus películas más recordadas. En una sala a oscuras,
Los asistentes vieron desfilar al joven actor de mirada desafiante en Los Tramposos, al héroe romántico en Molokai y al hombre maduro y reflexivo en sus papeles muy entrañable. televisivos. Cada secuencia proyectada arrancaba un aplauso. Que Era como si el público intentara devolverle, con ese gesto, todo lo que Sarso les había dado a lo largo de 6 décadas de carrera. El homenaje no solo fue institucional. En pequeños cines independientes se organizaron ciclos retrospectivos de sus películas. Y en teatros locales se leyeron textos en su honor. La foto como icono para cultural, sentir lo que nosotros que en un sentimos, pues principio hay fue que ser- visto como un hay que acto ser de polémico, esto. con el tiempo se Pero es muy- transformó en icono. La última foto de Sarso comenzó a circular en exposiciones de arte contemporáneo, en murales urbanos y en libros de fotografía que exploraban la relación entre fama y vulnerabilidad. Algunos críticos señalaron que la imagen tenía un aire caravaggesco, un juego de luces y sombras que transmitía no solo Muy bonita, yo la decadencia, recomiendo sino porque también dignidad. Otros la es muy interpretaron sensible, como muy la real, última muy interpretación de auténtica. Sarso. Un papel sin guión, sin focos, sin dirección, pero con la misma verdad que siempre lo había caracterizado como actor. Con el paso de los meses, la foto dejó de ser un recordatorio morboso para convertirse en símbolo de resistencia, de la valentía de mostrarse humano incluso en el ocaso. La enseñanza para las nuevas generaciones. En escuelas de Pues, cine y teatro, a mi entender, el es caso que de es Manolo Sarso una empezó verdad a muy usarse humana, como que ejemplo se en da en nuestra clases de profesión, los interpretación personajes. y de ética profesional. Profesores recordaban a sus alumnos que el verdadero actor no es aquel que solo brilla en sus años de éxito, sino aquel que deja huella incluso en su silencio final. Jóvenes intérpretes encontraron inspiración en su historia. Muchos declaraban en entrevistas: cuando vi esa foto entendí que ser actor Pero no es solo estoy fama ni convencido que hay alfombras infinidad de rojas. Es también entrega, sacrificio y humanidad. Así, el legado de Sarso trascendió lo puramente artístico para convertirse en lección de vida. La memoria personal. Cartas y objetos. Tras su muerte, su familia compartió algunos detalles íntimos que ayudaron a humanizar aún más su figura. Entre sus pertenencias había cartas manuscritas que guardaba en una caja de madera, mensajes de admiradores, notas de directores, agradeciéndole su trabajo, dibujos enviados por niños que lo habían visto en televisión. Tiene sus dificultades. En un cajón del tiene dormitorio se encontró también un pequeño cuaderno en el que, en sus últimos meses, escribía reflexiones breves. El tiempo me gana, pero aún me quedan recuerdos. Ser actor fue mi manera de sobrevivir. Si alguna vez alguien me recuerda, que sea por haber sido honesto. Estos apuntes, compartidos discretamente por su familia en un homenaje privado, mostraban la lucidez de un hombre que afrontaba el final con serenidad y sin rencor. El debate sobre la intimidad póstuma, la difusión de su última imagen. Su cariño, su Abrió amor, ¿verdad? también un debate sobre Y qué refleja un ocurre poco con la nuestra vida, intimidad pero de estoy las convencido figuras que hay- públicas pero- después de su muerte. Algunos defendían que esa foto debía desaparecer, borrarse de internet como un acto de respeto. Otros afirmaban que ya era imposible, se había convertido en documento histórico. Juristas, periodistas y filósofos discutieron sobre el tema en foros y mesas redondas. Lo cierto De es que la cantantes, foto de de toreros, Sarso de futbolistas, terminó formando parte inclusive de un gente que está en archivo una fábrica, cultural tal, que tiene trascendía sus- la esfera su vida privada. en la Y vida y su paradójicamente, bajada. ¿Qué esa ocurre? misma discusión Que si- mantuvo vivo su nombre en la conversación pública durante meses, incluso años después de su partida. El recuerdo de los compañeros de oficio, los testimonios de quienes compartieron carrera con él fueron unánimes. Todos destacaban su profesionalismo, su capacidad de trabajo y su generosidad en los rodajes. La actriz María no le pone Barranco entusiasmo dijo y en un cariño a lo que está programa: haciendo. Manolo tenía Yo un pienso talento que la inmenso, película tiene que pero lo gustar más grande porque es de muy él humana, era muy- su muy de verdad, humanidad. muy sincera. Y Nunca lo vi tratar mal a nadie, ni siquiera en momentos de presión. Era un caballero del cine. Directores veteranos también lo recordaban como alguien que jamás se quejaba, que aceptaba los textos papeles que con lo que humildad, hablamos, los sin importar si personajes eran son de protagonistas verdad, o Son de secundarios. esas cosas que Para se él, lo dicen. importante era estar en escena, ser parte del arte colectivo, el público como testigo final. Más allá de la crítica y los homenajes institucionales, el verdadero legado de Sarso quedó en la memoria del público. Mujeres y hombres que lo habían visto en la gran pantalla en su juventud contaban a sus nietos: ese era el actor que llenaba los cines cuando yo era joven. Otros recordaban haberlo visto en series de televisión y asociaban su rostro a momentos familiares,
frente al televisor. Ese vínculo emocional, transmitido de generación en generación, aseguraba que su nombre no se borraría. Porque la verdadera inmortalidad de un artista no está en premios ni en estatuillas, sino en los recuerdos que despierta en quienes lo vieron actuar. De hombre a mito, el tránsito de Manolo Sarso de la vida a la muerte fue también el tránsito de hombre a mito. La última fotografía, que al inicio parecía una intrusión, se transformó con el tiempo en pieza clave de esa mitificación. Hoy, cuando se habla de él, no solo se recuerda al joven actor en blanco y negro, sino también al anciano que aceptó con dignidad el paso del tiempo. Su vida se convirtió en un arco narrativo completo, del brillo juvenil a la fragilidad final, del olvido mediático al renacimiento como figura legendaria. Un legado que trasciende. En última instancia, lo que queda de Manolo Sarso es una lección profunda. El arte es efímero, pero las emociones que provoca son eternas. La famosa foto, lejos de reducirlo a un instante de vulnerabilidad, lo consagró como un símbolo humano y universal. Porque todos, de algún modo, nos vimos reflejados en ella, en la certeza de que la vida es breve, en la fragilidad que nos iguala, y en la esperanza de que lo que dejamos al mundo perdure más allá de nuestra presencia física. El eco de una última mirada. Hoy, al mirar aquella foto, no se ve solo a un hombre cansado en sus últimos días. Se ve al joven que enamoró a miles en el cine de los 60, al actor que llenó teatros, al compañero generoso en los rodajes, al abuelo que sonreía escuchando a sus nietos. Esa última mirada, captada casi por azar, resume una vida entera. Y en ese instante congelado, Manolo Sarso dejó de ser únicamente un actor para convertirse en un mito eterno de la cultura española.